Las cosas que Dios te ha dado, tú vas a cambiar la actitud de tu corazón. La tristeza se convertirá en gozo, aleluya. El duelo se convertirá en alegría. Bendito el nombre del Señor. Dios exigió, oye bien, al pueblo de Israel, y esto lo mencioné la semana antes pasada, que cuando fueran a celebrar las fiestas solemnes, que eran fiestas que Dios mismo escogió, programó para que el pueblo mostrara comunión íntima con Él, pudiera fortalecer su fe, alegrarse en su presencia. Era un requisito divino que ellos vinieran en esas fiestas y estuvieran alegres por lo que Dios les había bendecido. Yo quiero llevarte al libro de Deuteronomio, capítulo 16, donde miramos esa verdad, pero a manera de recordatorio, porque las cosas se nos olvidan. En el versículo 15 de Deuteronomio 16, dice la Escritura: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere. Porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ahora yo quiero llamar tu atención a dos cosas aquí. Cuando dice celebrarás fiesta solemne a Jehová, esa palabra significa hacer un festival. Significa crear una atmósfera festiva. Aleluya. Demasiadas veces estamos nosotros creando atmósferas a nuestro alrededor depresivas, atmósferas de tristeza. Cuando empezamos a mencionar lo duro que está la vida, cómo de caro está la gasolina, cómo las rentas están subiendo, cómo lo que oí en las noticias, el sarampión que volvió. Y cuando te das cuenta, tu corazón está lleno de miseria. Aleluya. Y te olvidas de lo que Dios te ha bendecido, pero estás creando alrededor de ti una atmósfera de tristeza, una atmósfera de temor, una atmósfera de incredulidad, no una atmósfera de fiesta. Hoy día estamos en el nuevo pacto. No tenemos que celebrar dichas fiestas, pero la vida del creyente verdadero es una fiesta continua. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. La Biblia dice: el corazón alegre tiene un banquete continuo. No importa cómo son las circunstancias alrededor, el corazón alegre es el corazón de la persona que está en comunión íntima con Dios. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. El salmista David, aun cuando vivía en el antiguo pacto, él pudo mirar bendiciones del nuevo pacto y por la fe las disfrutó. Y él dijo una verdad tremenda en aquel Salmo 23. Él dijo: tú preparas mesa, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. En otras palabras, no quiere decir que la vida de él era todo el tiempo color de rosa. No. Él pasó por momentos difíciles. Él supo lo que era vivir en este mundo con problemas, pero él aprendió a través de una experiencia personal con Dios. Y él dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me pastoreará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. Él aprendió esta verdad, que cuando tú estás en comunión íntima con Él, en comunión íntima con Dios, tú tienes un banquete continuo en medio de tus adversarios. Aleluya. El enemigo viene en contra tuya y te pone situaciones difíciles alrededor para ver cómo tú reaccionas. Pero cuando tú estás conociendo que Dios te ha bendecido, cuando tú sabes que estás viviendo en comunión íntima con el Señor, tú puedes decir: no me importa lo que hay alrededor,
Mi Dios prepara un banquete en medio de mis adversarios. Alabado sea el Señor. Aleluya. Eso habla de comunión. Una mesa delante de mí. Eso habla de comunión. Dice Apocalipsis capítulo 3. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, dice el Señor. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con él y él conmigo. Habla de comunión. Nuestro gran problema es que nos alejamos de ese momento de comunión. Y cuando nos alejamos de ese momento de comunión o esa situación de comunión, para no decir un momento, porque debe ser algo continuo, le damos lugar a que los problemas y adversidades tomen influencia sobre nosotros y el gozo del corazón se apaga. Es tu responsabilidad y mi responsabilidad crear continuamente a nuestro alrededor una atmósfera festiva. Una atmósfera de fiesta, una atmósfera de alegría. Aleluya. Que cuando tú estás en tu hogar con tu familia, no sea un lugar de estar mirando todo lo negativo y estar entristecido y estar hablando las cosas que no edifican, sino un lugar donde preparamos una atmósfera de bendición, una atmósfera de alegría. Aleluya. Porque es allí donde hay victoria. ¿Me estás entendiendo? Sí, parece que son cosas difíciles, imposibles en un mundo tan agitado en el cual vivimos, pero no es imposible si Dios dice que se puede. Si Dios dice que se puede, se puede. No me interesa tu filosofía. Si Dios dice que se puede, se puede. Aleluya. Si Dios dice que se puede, iglesia. Ahora, Deuteronomio 16:15 dice: 7 días celebrarás fiesta solemne a Jehová tu Dios en el lugar que Jehová escogiere, porque te habrá bendecido Jehová tu Dios en todos tus frutos y en toda la obra de tus manos, y estarás verdaderamente alegre. Ahora, esta palabra alegre es una palabra interesante. Es la traducción de una palabra hebrea cuyo significado, según los expertos, dice un sentimiento o actitud de gozo, felicidad o alegría, con un posible énfasis en la expresión externa de esa alegría. Sí, es imposible cuando tu corazón está alegre, que cuando alguien te saluda y te pregunta, ¿cómo estás, hermano? Tú le digas, estoy muy alegre. Estoy muy bendecido. O no sabes la alegría que tengo. Eso no convence. Y sabes una cosa, el lenguaje corporal nuestro habla más que el lenguaje verbal. Sí, es imposible cuando tú estás alegre no mostrar alegría. O sea, yo sé que hay mucha gente, hay gente más expresivas que otra. Y hay gente que dice aleluya. Y otros dicen aleluya. Sí, yo entiendo eso. Pero de alguna manera tú expresas con tu cuerpo lo que realmente tu corazón siente. ¿Me está entendiendo? Y cuando tú estás creando una atmósfera festiva a tu alrededor, porque tú reconoces cuánto el Señor te ha bendecido, es imposible que no estés demostrando con lenguaje corporal una alegría interior, aparte del lenguaje verbal. Oh, aleluya. Sí, esta palabra alegre implica que conlleva una expresión externa de alegría. Hay danza, hay alegría, hay batir las manos. Pueblos todos, batid las manos. Aleluya. Aclamad a Dios con voz de júbilo, porque el Señor es rey. Porque el Señor es rey. Y ahora tú dices, pastor, pero que usted no entiende. Ahí está hablando de gente a quien Dios ha bendecido. Claro, a quien Dios ha bendecido. Ahora, ponme atención en esto. Salmo 126, no lo tiene que buscar. Pero la Biblia habla de el sueño de aquel pueblo de Israel de ser libre del cautiverio. Y cuando ellos fueron libres, ellos dijeron, grandes cosas ha hecho el Señor con nosotros. Estaremos o estamos, como dice la Biblia de las Américas, alegres. ¿Por qué estamos alegres? Porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo.
Oh hermano, ¿por qué usted está tan alegre viendo la situación en la cual estamos viviendo? La gasolina está cara, los problemas acá, el sarampión por otro lado. Oh, yo estoy alegre porque grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Grandes cosas, oh, aleluya, grandes cosas ha hecho el Señor conmigo. Yo estoy apelando a las bendiciones que Dios me ha dado. Y tú dices, pastor, pero es que a mí Dios no me ha bendecido. Y eso sí me preocupa. Eso sí me preocupa. Porque realmente en el antiguo pacto, ellos manifestaban la bendición o la bendición de Dios sobre ellos se manifestaba en los recursos económicos, en las cosas materiales. Una persona muy bendecida en aquel tiempo era una persona que tenía mucho dinero, muchas riquezas, buena salud. En el nuevo pacto, la bendición de Dios incluye eso, pero como prioridad incluye nuestra posición en la presencia de Dios, nuestra posición en Cristo. Yo quiero que mires en el libro de Efesios capítulo número 1. Aleluya. Oh iglesia, esto es precioso. Yo he puesto por título a este sermón, a este mensaje, a esta enseñanza: alegres en medio de la aflicción. Alegres en medio de la aflicción. Se puede estar alegre en medio de la aflicción. Dilo conmigo, se puede estar alegre en medio de la aflicción. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Así que yo no estoy predicando esto sin tener en cuenta tu problema. Yo no estoy predicando esto sin tener compasión por tu situación. Yo estoy predicando esto porque es posible tener un corazón alegre a pesar de la aflicción presente. Es posible. Es más, es necesario. Porque es el camino a la victoria. Bendito el nombre del Señor. La aflicción viene. El enemigo usa la aflicción para aplastarnos, para desmotivarnos, para destruirnos. Aflicción produce depresión, produce tristeza, amargura. La aflicción no ayuda por sí misma. Si la aflicción ayudara por sí misma, dice, pastor, pero la aflicción nos hace madurar. No. Si la aflicción hiciera madurar a la gente, todos fueran maduros. ¿Sí o no? Pero tú eres consciente de que la gente muy afligida no necesariamente son maduras, son más duros. Amén. O sea que no es correcto, no es cierto. No es cierto. La aflicción no nos hace más maduros o más fuertes en Cristo. La aflicción por sí misma no. Es la actitud tuya y mía en medio de la aflicción la que hace la diferencia. Amén. Efesios 1:3. Mira lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Ahora para ahí. Que nos bendijo. Yo mencionaba esto uno de estos domingos atrás. Y yo mencionaba que ese verbo bendijo está en tiempo pasado. Es algo que ya pasó. Es algo que ya fue hecho. Si tú estás en Cristo, tú ya eres bendecido. No es que Dios te va a bendecir. No es que Dios te está bendiciendo. Tú ya fuiste bendecido. Tu posición en Cristo es bendecido. O sea, nadie que es un verdadero creyente me puede decir a mí con base bíblica que él o ella no es bendecido. Si aquel pueblo de Israel podía alegrarse en la presencia de Dios porque Dios los había bendecido en todos sus frutos y la obra de sus manos, algo que tiene que ver con lo material, tú y yo tenemos más razón para estar alegres delante del Señor, porque Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Vamos a leer el texto. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora, esto es muy interesante. Esto es muy interesante. ¿Y por qué dice usted? Bueno, te lo voy a explicar. Dios nos ha bendecido ya en nuestro espíritu nacido de nuevo, con toda clase de bendición espiritual.
Dice, pastor, pero son bendiciones espirituales, no son físicas ni financieras. ¿Qué me sirve a mí tener toda clase de bendición espiritual cuando no tengo para comer? Y es aquí donde fallamos al entender la palabra. Jesús dijo esto: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas. Y tú miras en ese contexto de Mateo 6, las demás cosas es tener para vestir, tener para comer, cosas necesarias en esta vida, en esta tierra. El Señor es consciente de que en este mundo se necesita dinero para vivir. ¿Por qué? Porque todo se mueve a través de dinero. El Señor es consciente que en este mundo nuestros cuerpos físicos se enferman. Amén. Cuando Él dice, buscad primeramente el reino de Dios, eso es espiritual, y su justicia. Está diciendo, busca una relación con Él continua, de comunión con Él, buscando su palabra, las direcciones que Él nos da allí para vivir la vida que a Él le agrada. Y cuando hacemos eso, todas aquellas cosas que necesitamos en este mundo físico serán añadidas. ¿Por qué? Porque eso es parte de lo que el reino de Dios da. Decir que el Señor, o decir esto que muchas veces yo lo oigo en los púlpitos y no me cabe en la cabeza, mucho menos en mi corazón. Que nosotros no debemos buscar vivir prósperamente. Que lo que importa es vivir espiritualmente. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Demasiados matrimonios se van a la ruina por lo económico. Demasiadas familias se dividen por los problemas económicos. Los problemas económicos acaban con cualquier familia. Dios sabe que necesitamos provisión financiera. Es parte de su bendición para nosotros. Yo no sé si me entiendes o no. La Biblia declara en Deuteronomio 28 que la pobreza económica, la enfermedad física, la muerte son maldiciones que han venido a esta tierra por causa del pecado. No son bendiciones. No son bendiciones. Pero también declara que Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Porque Él fue hecho maldición por nosotros para que la bendición de Abraham pudiera venir a nosotros. La bendición que incluye todo lo que es contrario a maldición. Si la maldición incluye pobreza, bendición incluye prosperidad económica. Si la maldición incluye enfermedad física, la bendición de Dios incluye sanidad física. Si la maldición incluye muerte espiritual y muerte física, la bendición incluye vida espiritual y vida física en esta tierra, pero un cuerpo glorificado en el mundo venidero. Aleluya. O sea, no podemos separar estas cosas. Se necesita lo material en este mundo. Que no debe ser nuestro primer enfoque, no debe ser. Porque eso no es lo que alegra el corazón. Hay gente que tiene mucho dinero y no es tan alegre. Hay gente que son millonarios, multimillonarios y se suicidan. Y tú dices, yo no entiendo. Porque solo Dios sabe el infierno que había en su alma. Las riquezas no son la respuesta para una vida feliz. Sí, la fama no es la respuesta para una vida feliz. Jesús dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Amén. O sea, nuestro enfoque no debe ser en lo material, primeramente. Debe ser en la relación con Dios. En la vida de comunión con Dios, primeramente. Ahora, Efesios dice que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, ¿por qué es espiritual? Bueno, porque viene de Dios, quien es espíritu. Viene a nuestro espíritu nacido de nuevo. Viene a través del Espíritu Santo que nos ha sido dado. Y viene a través de la palabra que es espíritu y es vida. Son verdades espirituales al hombre o la mujer espiritual. Pon una mano allí en Efesios, porque esto es una revelación que yo te estoy dando. Primera de Corintios, capítulo 2. Yo vuelvo a Efesios en un momento, pero yo quiero que tú mires Primera de Corintios, capítulo 2. Yo no dije esto en el primer servicio, es privilegio para ti. Aleluya. Primera de Corintios 2, versículo 9. El apóstol Pablo habla de la sabiduría que tenemos en Cristo. La sabiduría oculta desde antes de la fundación del mundo, pero revelada.
Y él dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, cosas que no pertenecen al mundo de los 5 sentidos. Son las que Dios ha preparado para los que le aman. Ahora, punto ahí, porque esto se interpreta muchas veces como cosas que pertenecen al cielo, que nos esperan en el cielo, cosas que Dios ha preparado. Pero eso no es lo que dice este texto. ¿Por qué? Porque el versículo 10 dice, pero Dios nos las reveló. Estas cosas que ojo no ha visto, que oído no ha oído, que no ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló. O sea, cosas que los sentidos no pueden percibir, pero el Espíritu nuestro lo recibe. Porque Dios nos lo reveló, no a los 5 sentidos, sino a nuestro espíritu. Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios o pensamientos de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ya nos ha concedido. Lo cual también hablamos, verso 13, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. O sea, estas verdades son espirituales, estas bendiciones son espirituales, pero son habladas y enseñadas a nuestro espíritu, no a nuestra mente, no a nuestros 5 sentidos, sino a nuestro espíritu. El versículo 14 dice, pero el hombre natural no percibe o no conoce las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Sí, aquí está hablando de la persona que no tiene a Cristo, pero está hablando también del creyente carnal, que solo piensa en lo material, que no tiene discernimiento espiritual. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual, porque viene de Él, que es espíritu, a nuestro espíritu. Y esas bendiciones incluyen todo lo que tú y yo necesitamos para vivir una vida victoriosa aquí en la tierra. Bendito el nombre del Señor, porque hablan de nuestra posición en Cristo. Algo que los santos del Antiguo Testamento no tenían. David no lo tenía, Daniel no lo tenía, Moisés no lo tenía. Ningún profeta del Antiguo Testamento tenía lo que tú tienes. Jesús dijo, Juan el Bautista es el más grande de los profetas, porque fue el que anunció que él vendría de inmediato. El reino de Dios se ha acercado. Pero Jesús dijo, pero en el reino de Dios el más pequeño es más grande que Juan el Bautista. Es más grande que los profetas. Iglesia, el problema con los creyentes hoy día es que están viviendo sus vidas enfocándose en las historias del Antiguo Testamento. Tú y yo podemos sacar verdades importantes del Antiguo Testamento, pero nunca debemos olvidar que tú y yo tenemos algo que aquellos no tenían. Ellos miraban al futuro, cuando el Mesías vendría, con la bendición de Dios para derramarla sobre ellos. Tú y yo vivimos al otro lado de la cruz, al lado acá de la resurrección. Tú y yo ya no estamos esperando lo que Jesús va a hacer, estamos creyendo lo que ya Él hizo. Lo que ya Él hizo, lo que ya yo soy en Cristo, lo que ya yo tengo en Cristo, lo que yo puedo hacer en Cristo. Yo estoy en Cristo, soy una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aleluya. Amén. Cuando tú meditas en esta verdad, es imposible que tú no estés alegre. Vuelve a Efesios. Pero recuerda, son verdades espirituales acomodadas al hombre o a la mujer espiritual, a nuestro espíritu. No a nuestra mente carnal, no a nuestros 5 sentidos, a nuestro espíritu. Y se recibe por fe. Las bendiciones que Dios nos ha dado son espirituales, pero son, según Efesios 1, dice, en lugares celestiales en Cristo. Amén. Ahora, esa frase en lugares celestiales es importante. Dios nos ha hecho sentar
en los lugares celestiales con Cristo. Efesios 1, no tengo el tiempo para leer todo ese capítulo, pero el versículo 3 una vez más dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo, tiempo pasado, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ahora el versículo 19, el apóstol Pablo está haciendo una oración por ellos, los efesios, y obviamente esta es la oración del Espíritu Santo por todos los creyentes. No para que Dios nos dé, sino para que Dios abra nuestros ojos y podamos ver lo que ya Él nos dio. Amén. ¿Tú te recuerdas cuando Eliseo y el criado estaban ahí? El criado se levantó en la mañana, vio el ejército que venían para matarlos a él y a Eliseo el profeta. Y él se asustó y dijo: oh, ¿qué vamos a hacer ahora? Mira el ejército. Y Eliseo le dijo: no tengas miedo, más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El criado no entendió, porque eran ellos dos contra miles. Pero dice la Biblia, Eliseo oró a Dios y le dijo: Señor, abre los ojos de mi criado para que pueda ver. Y el Señor abrió los ojos, no sus ojos físicos, sus ojos espirituales. Y el hombre vio un ejército de ángeles rodeando a Eliseo y a él, mayor que el ejército sirio. Esos ángeles no vinieron cuando Eliseo oró. Ya estaban ahí. Eliseo no oró que los ángeles vinieran. Eliseo oró que el criado pudiera verlos. De la misma manera, esta es la oración que Pablo está haciendo acá. No para que nosotros recibamos poder de Dios, sino para que Dios abra nuestro entendimiento y podamos ver el poder que ya Dios nos ha dado. ¡Aleluya! Y mira lo que dice el versículo 19. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Otra versión dice: de vuestro corazón, para que sepáis cuál es la esperanza. Estoy leyendo el 18. A que Él los ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Pablo está diciendo acá que el mismo poder que levantó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en los lugares celestiales, sobre todo poder y autoridad, es el poder que está en ti y está en mí. O sea, tú tienes en ti el poder de resurrección. Tú tienes en ti el poder que levantó a Cristo de entre los muertos. Oh, aleluya. Eso me dice algo a mí que me da motivo para regocijarme, para alegrarme en medio de situaciones adversas. Yo he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿Por qué? El Señor me ha unido con Cristo. Dice la Biblia: el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es un espíritu. De la misma manera que el matrimonio, los dos serán una sola carne. Habla de una unión física en este caso, pero que también es espiritual. Pero el creyente se ha unido con Cristo y es una unión espiritual. Lo que Él tiene lo tengo yo. Dios resucitó a Cristo, oye bien esto, y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, poder y autoridad, y sobre todo nombre que se nombra. Pero mira el capítulo 2, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahora presta atención, esto es lo que significa. Y es simple, es simple. El Señor nos ha unido con Cristo. Romanos 6 nos dice que fuimos unidos con Él en su muerte. Y también lo seremos en su resurrección. Hay una unión espiritual. Él resucitó a Cristo de entre los muertos y lo sentó en el lugar más alto de autoridad que hay, a la diestra del Padre.
Pero Él nos sentó a nosotros con Él. ¿Qué quiere decir? Que aun cuando tú y yo estamos aquí en la tierra, en medio de vicisitudes, problemas, aflicciones, situaciones adversas, en el Espíritu, tú eres uno con Cristo. Y en el Espíritu tú tienes o tú compartes la misma autoridad que Cristo tiene. Aleluya. Sí, como otra vez vuelvo a decir, nos inclinamos a mirarnos como los que vivieron en el antiguo pacto o como aquellos discípulos de Jesús que estaban tan temerosos cuando la tormenta venía, y etcétera. Dios quiere que aprendamos a compararnos o a imitar a Jesús, no a los discípulos. Porque el Espíritu de Cristo está en ti. Aleluya. Estoy hablando cosas muy poderosas, muy poderosas. Y es por esa razón que te digo que la bendición que tú y yo hemos recibido como creyentes es mucho más grande que la bendición que los santos del Antiguo Testamento recibieron. Yo tengo autoridad en Cristo. Y esa autoridad me da a mí el poder, la habilidad, para cuando el enemigo viene en contra de mí, decir: en el nombre de Jesucristo te vas. ¿Por qué? Porque Él me ha dado a mí la autoridad de su nombre. Sí, es como decir, cuando yo digo en el nombre de Jesucristo, es decir, Jesucristo está aquí. Yo estoy en su nombre, yo estoy en su lugar. El enemigo te toca, te aflige, pero yo decía esto en el primer servicio y yo lo he dicho otras veces. El creyente en Cristo es como un carro viejo con un motor nuevo, transmisión nueva y todo de adentro nuevo. Y tú lo ves de lejos y dices: qué cacharro más feo. Pero cuidadito, porque cuando te subes ahí es mucho mejor que cualquier carro nuevo. Aleluya. Amén. Por fuera no se ve tan nuevo, pero por dentro es nuevecito. Ahora el enemigo nos trata de tocar, porque Él nos ve así y Él dice: a este lo aplasto. Él no sabe lo que hay dentro hasta que tú se lo enseñes. Hey, Él no lo sabe todo. Satanás no es omnisciente. Él no lo sabe todo. Pero cuando Él te quiere tocar, en la manera que tú reaccionas, le dice a Él quién tú eres. Si Él te trata de afligir y tú dices: ay, Él dice: oh, a este lo aplasto. Este es fulano de tal. Pero cuando Él te trata de tocar y tú sales con la reacción de quién tú eres en Cristo y quién Cristo es en ti, Él sabe que tiene que dar media vuelta, salir corriendo. Y la Biblia me dice que Él lo hace con temor. Sí, Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Ahora ese verbo huirá en el griego significa huirá con miedo. Aleluya. El enemigo trata de venir como un león. Él trata de impresionar. Si tú estás vacío de Cristo, te va a aplastar, porque no hay nada en ti para reaccionar. Pero cuando tú aprendes una enseñanza como esta, conociendo lo que hay en ti, conociendo cuánto Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual, que tú participas de la autoridad que Cristo tiene, y tú le dices a Él: mira, en el nombre de Jesús, te vas de mi casa, te vas de mi hogar, te vas de mis hijos, te vas de mi matrimonio, fuera. Él sabe que no tiene opción. Él sabe que no tiene opción. Él tiene que irse. Él tiene que irse. Se vienen problemas financieros. Tú conoces que Dios es el proveedor para ti. Pero viene el pensamiento: ¿y ahora qué vas a hacer? Mira, te despidieron del trabajo. Que es el momento para decir: diablo, tú aquí no tienes parte. Mi Dios es mi proveedor y una puerta se cerró, pero 10 más se abren. Aleluya. Mi confianza no está en mi empleo, mi confianza está en el Señor. Él es la fuente de donde yo recibo mi dinero. ¿Eso es bendición?
Eso es bendición. Que cuando viene una aflicción no es el fin del mundo. A nadie le gusta estar afligido. Pero cuando conocemos estas verdades, podemos manifestar alegría en medio de aflicción. Porque estamos poniendo nuestro enfoque no en lo que nos está pasando, sino en lo que nosotros somos. En lo que Dios es con nosotros. En lo que Cristo representa. Hay una revelación interior. Y eso hace la diferencia. Yo no sé tú, pero a mí me fascina eso. Bendito el nombre del Señor. A mí me fascina esto. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. La iglesia no conoce quién la iglesia realmente es. Y nos sentimos miserables, fracasados, víctimas. Y bueno, el Señor es todopoderoso, pero yo soy un don nadie. No. No. El Señor nos ha llamado a participar de su gloria. Sí, Hebreos capítulo 3, versículo 14 dice: somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes de Cristo. Participamos de lo que Él es. Alabado sea Dios. Yo quiero que mires en el libro de Juan capítulo 16. Aquí voy a hacer un cambio a lo que hice en el primer servicio, pero ya estoy llegando al final. Juan capítulo 16. Y con esto vamos a terminar. Juan 16. En el versículo 33, Jesús dijo unas palabras que son muy interesantes. Cuando lo tenga dice amén. Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, yo siempre he mirado este pasaje. Ok, Jesús venció. ¿Y porque Él venció? Yo también venzo. O yo también vencí. Pero este pasaje me dice algo más que yo no había mirado. Dice: estas cosas os he hablado. Estas cosas os he hablado. ¿A qué se refiere Jesús? Bueno, a todo lo que Él ha hablado. Pero principalmente al contexto inmediato, que son los capítulos 14, 15 y 16. Palabras que Él está hablando a sus discípulos. Ahora, en estas palabras que Él está hablando a sus discípulos, Él está hablando acerca de la venida del Espíritu Santo. Él se iría, pero el Espíritu Santo, el Consolador, el Ayudador, vendría. Y el Espíritu Santo les enseñaría, les recordaría lo que Cristo dijo, los guiaría a toda verdad, le mostraría lo que Cristo tiene y lo que Cristo es. Amén. Y entre estas cosas, Jesús les menciona la autoridad que ellos recibirían al poder usar su nombre. A manera de poder que tú lo captes, si tú miras conmigo en el versículo número 13, Él dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene Jesús, el Espíritu Santo te lo hace saber para que sepas que tú eres partícipe de eso. Todo lo que Cristo tiene, lo tienes tú. Todo lo que Cristo tiene, el Padre lo tiene, porque Jesús dice: todo lo que tengo yo es del Padre. Todo lo del Padre es mío. Y ahora Él dice: el Espíritu vendrá para iluminarlos a ustedes y enseñarles que todo lo que yo tengo es también de ustedes. Ahora él sigue acá, y en el versículo número 22 dice: también vosotros ahora tenéis tristeza, porque Él se va a ir, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón. Acuérdate que estamos hablando del corazón alegre. Se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Nadie os quitará vuestro gozo. Ahora, Él los volvió a ver cuando Él resucitó y ellos se gozaron. Pero Él estaba hablando también cuando Él se iría para siempre y ellos no lo verían más físicamente. Pero Él dice: se gozará el corazón de ustedes. Él le dijo a Tomás: Tomás, porque viste, creíste. Bienaventurados los que no vieron
y creyeron. Iglesia, tú y yo tenemos una bienaventuranza. Aunque no lo vimos a Él resucitar, pero lo vemos con los ojos de la fe. Y los ojos de la fe ven más que los ojos físicos. Aleluya. Ahora mira lo que dice el versículo 23. En aquel día, o sea, cuando el Espíritu Santo venga, y ya vino, no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido o completo. Ahora, cuando Jesús dice en el versículo 33, estas cosas os he hablado, se refiere a todo esto: la venida del Espíritu Santo, la autoridad de usar el nombre de Jesús, para que en mí tengáis paz. Para que en mí tengáis paz. Él dijo en el capítulo 14, la paz os dejo, mi paz os doy. La paz que él disfrutaba con el Padre, usando los recursos que él menciona acá. Él estaba lleno del Espíritu Santo y él tenía autoridad sobre demonios y sobre todo poder del enemigo. Amén. Y él dice, estos recursos yo se los doy. En el mundo tendréis aflicción, pero confíen, porque los recursos que yo he usado, yo se los doy a ustedes, para que de la manera con la que yo he vencido, ustedes puedan vencer. Oh, aleluya. ¿Me entendiste lo que acabo de decir? Sí, él dice, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen, tengan ánimo. La palabra confiar significa tengan ánimo, alégrense, porque yo he vencido al mundo. Y los recursos con los que yo he vencido al mundo, se los dejo a ustedes. Amén. Eso es revelación. Lo que él usó, él no venció al mundo como Dios. Porque como Dios, él no necesita vencer al mundo. Él es Dios. Él venció al mundo como hombre, lleno del Espíritu Santo, usando la autoridad. Y esa autoridad él nos la dio en su nombre. Y el Espíritu Santo que estaba sobre él ha venido ahora sobre nosotros. Tú y yo, y la palabra que él tenía del Padre la tenemos tú y yo aquí plasmada en la palabra de Dios. Los recursos que él usó y que lo hicieron vencedor, él nos lo ha dejado a nosotros, para que de la manera que él venció en medio de aflicciones, tú y yo podamos vencer. Es tuya y mía la responsabilidad de usar los recursos que él nos dio. Tú y yo tenemos el control. ¡Oh, aleluya! Bendito el nombre de Jesucristo. Oh, precioso Dios. Precioso Dios. Precioso Dios. Iglesia, es posible tener un corazón alegre en medio de la aflicción. No por causa de la aflicción misma, pero por causa de quién es el que está en ti. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Bendito el nombre del Señor. Si tú lo puedes creer, di gloria a Dios. Aleluya, aleluya. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pero el creyente que no usa estos recursos y dice, bueno, si Dios quiere, si Dios no quiere, yo estaré aquí sufriendo. Si Dios quiere que yo sufra, yo sufro. Si Dios quiere que yo padezca, yo padezco. Si Dios quiere que... Él sabe. Él tiene todo en control. No. Él nos ha dado sus recursos para que tú y yo tomemos la responsabilidad. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón. Esa palabra no se turbe, tú y yo la pasamos por alto. Pero lo que significa es, no permitas que tu corazón se turbe. No permitas. Esto me da a mí el control. Esto me da a mí la responsabilidad. Yo soy responsable de que mi corazón se turbe o no. Bueno, si tú quieres, Señor, que yo esté turbado, yo estaré turbado. Si tú no lo quieres, no. Eso no es bíblico. Él dice, no se turbe. No permitas que tu corazón se turbe ni tenga miedo. La bola está de nuestra parte. No le eches a Dios la culpa de lo que tú eres el culpable. En base a cómo reaccionamos. ¿Reaccionamos como víctimas
o reaccionamos como victoriosos? Aquellos hombres de Dios que sufrieron martirio por causa de Cristo no murieron como víctimas. Si tú lees la historia de la iglesia, ellos murieron dándole gloria a Dios. Estaban siendo quemados vivos y estaban sufriendo en el cuerpo físico el dolor de las llamas y el fuego. Pero ellos estaban cantando alabanzas a Dios. Ellos estaban exaltando el nombre del Señor. Y yo me pregunto, ¿cómo una persona puede hacer eso? Si no es por el poder de Dios que está en ellos. ¡Aleluya! Dios no quiere que tú seas víctima de nada. Dios quiere que tú te manifiestes como lo que Él te dice que eres. Más que vencedor en todas las cosas por causa de su grande amor. Ponte de pie, vamos a darle gracias a Dios. Aleluya. Esto es un mensaje para vivirlo. Es un mensaje para experimentarlo. Si tú no has llegado allí todavía y tú dices, pastor, esto no lo entiendo muy bien, déjalo allí. Dile, Señor, dame el entendimiento, pero yo quiero llegar a ese nivel. Yo quiero llegar a ese nivel. Iglesia, el mundo en el cual vivimos requiere que la iglesia suba a ese nivel. Suba a ese nivel. Aleluya. Y veremos la gloria de Dios. Y veremos el poder de Dios manifestado. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha dado sus recursos. A Él le funcionaron. Y si a Él le funcionaron, hay garantía de que a nosotros nos funcionará. Pero es imperativo caminar en comunión con Él. En íntima comunión con Él. Oh Padre, gracias. Yo no sé si tu problema en esta mañana. Quizá tú has venido triste, quizá tú has venido atravesando aflicciones fuertes. Pero tú has oído un mensaje de Dios. Tú has oído la palabra viva. Si tú puedes creer esta palabra, levanta tus manos y di, Señor, yo creo en ti. Oh, yo creo en ti, Señor. En medio de mi problema, en medio de mi aflicción, en medio de mi situación que es tan complicada, yo creo en ti. Yo acepto lo que tu palabra dice. Señor, yo me lleno del gozo de tu presencia. Y yo tomo los recursos que tú me has dado para echar mano de esta vida eterna a la cual yo he sido llamado. Gracias, mi Dios, por Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias por tu palabra viva. Gracias porque soy bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Gracias, mi Dios, porque mi corazón rebosa de alegría, sabiendo que tú preparas un banquete en la presencia de mis enemigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En la medida que tú das gracias a Dios por estas verdades, la aflicción comienza a perder fuerza en ti. La aflicción comienza a perder influencia en ti. La aflicción comienza a ponerse en el lugar donde le corresponde. Jesucristo toma el lugar de máxima autoridad en tu persona. No la aflicción, no el problema, no la enfermedad, no la dificultad. Cristo, 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 aleluya, es el Señor, aleluya. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Bendito el nombre de Jesús. Oh, iglesia, habla la palabra de Dios. Declara que la aflicción no es más tu Señor. La aflicción no va a tomar el factor de influencia en tu vida. Cristo es el que toma la mayor influencia sobre ti. Él es el gran yo soy. Él es, aleluya. Oh, aleluya. Oh, aleluya.